El sol de mayo caía implacable sobre la Ciudad de México, convirtiendo las calles del centro en un horno vibrante. Desde la ventana de mi departamento en la colonia Roma, observaba el tráfico denso de Avenida Insurgentes mientras ajustaba mi corbata por 10ª vez. Mis manos temblaban ligeramente, no de nervios por la ceremonia, sino por la conversación que había tenido con mi hijo Diego la noche anterior. Papá, el señor Armando me volvió a decir que no soy suficiente para Valeria, me había confesado con lágrimas en los ojos. Mi corazón se partió al ver a mi hijo de 28 años, ingeniero brillante, dudar de sí mismo por las palabras venenosas de su futuro suegro. Pero lo que Armando Sánchez no sabía era que yo guardaba un secreto que cambiaría todo en ese día especial. La historia comenzó 6 meses atrás, cuando Diego llegó a casa con Valeria tomados de la mano y ojos brillantes. Papá, nos vamos a casar, anunció con una sonrisa que no veía en su rostro desde que perdimos a su madre hace 3 años. Valeria era una joven hermosa, maestra de primaria con un corazón enorme y una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Desde el primer momento supe que ella amaba a mi hijo con toda su alma, pero su padre Armando, un empresario textil orgulloso de Puebla, nunca ocultó su desprecio hacia Diego. Mi hija merece a alguien con dinero, con apellido, con influencias, le había dicho directamente a Diego en su primera cena familiar. Yo había mordido mi lengua esa noche, bebiendo mi café de olla mientras escuchaba los insultos disfrazados de consejos paternales. No olvides suscribirte al canal, déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. Durante los preparativos de la boda, Armando se volvió más agresivo. En cada reunión para planear la ceremonia en el salón de eventos, Las Jacarandas, en Coyoacán, encontraba la manera de humillar a Diego. ¿Y tú cómo vas a mantener a mi hija con tu sueldo de ingeniero junior?, preguntaba frente a todos mientras revisaban el menú con el chef. O peor aún, espero que al menos hayas ahorrado para la luna de miel, porque yo no pienso pagar nada por un yerno mediocre. Valeria defendía a Diego con ferocidad, pero las palabras de su padre dejaban marcas invisibles en la confianza de mi hijo. Lo veía llegar a casa cada noche más callado, más hundido en sí mismo. Una tarde lo encontré en la azotea de nuestro edificio, mirando el horizonte donde se perfilaba el Popocatépetl cubierto de nubes, y me dijo algo que me rompió: papá, tal vez Valeria estaría mejor con alguien más. Esa noche tomé una decisión que había estado posponiendo por orgullo. Llamé a mi hermano Roberto, quien vivía en Monterrey y era socio de una empresa constructora exitosa. Roberto, necesito tu ayuda, le dije, tragando mi orgullo de viudo que siempre había sido independiente. Le expliqué la situación. Armando había prometido pagar la boda completa como era tradición en su familia, pero cada peso que gastaba lo usaba como arma para atacar a Diego. Mi hermano no dudó ni un segundo: hermano, envíame el presupuesto. Yo me encargo de todo. Durante las siguientes semanas, trabajamos en secreto. Roberto transfirió 850,000 pesos a mi cuenta, una fortuna que cubriría cada detalle de la boda: el salón, la comida para 300 invitados, las flores, la música, el vestido de Valeria, todo. Pero le pedí a Armando que siguiera pensando que él pagaba, aceptando todos sus cheques que yo guardaba en un sobre sin cobrar. La mañana de la boda llegó cargada de humedad y el olor característico de las tortas en los puestos callejeros de la Roma. Diego se vistió en silencio en su habitación, su traje gris Oxford le quedaba perfecto, pero su rostro reflejaba más preocupación que alegría. Hijo, hoy es tu día, le dije mientras le ayudaba con los gemelos que habían pertenecido a su abuelo. Pero papá, el señor Armando me envió un mensaje anoche, respondió mostrándome su teléfono. El mensaje era brutal: más te vale hacer feliz a mi hija, porque gasté una fortuna en esta boda que francamente no mereces. Sentí la rabia hervirme en las venas, pero respiré profundo. Diego, confía en mí. Hoy todo va a cambiar, le prometí, aunque él no entendía qué quería decir. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo tenso por la ansiedad, deseando poder protegerlo de todo el dolor que las palabras de Armando le habían causado. Llegamos a Las Jacarandas a las 3:30 de la tarde. El lugar era espectacular: un jardín colonial con fuentes de cantera, jacarandas en plena floración que pintaban el cielo de púrpura, y mesas decoradas con manteles color marfil y centros de alcatraces blancos. Los mariachis ya estaban afinando sus instrumentos cerca del kiosco central. Los invitados comenzaban a llegar: tías, primos, compañeros de trabajo, todos en sus mejores galas bajo el sol que empezaba a suavizarse. Valeria estaba en el salón de preparación con sus damas de honor, y según me contó después, estaba radiante en su vestido de encaje con aplicaciones de pedrería,
aunque preocupada porque su padre no paraba de hacer comentarios despectivos sobre mi hijo. «Todavía estás a tiempo de cancelar esto», le había dicho Armando mientras ella se maquillaba. Valeria lo enfrentó con lágrimas. «Papá, o respetas a Diego o no camino hacia el altar contigo». La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde en el jardín principal. Los invitados ya ocupaban las sillas blancas organizadas en hileras perfectas frente al arco floral donde el padre Julián, un sacerdote joven y carismático de la parroquia de San Juan Bautista, esperaba con su misal. Diego estaba de pie junto al altar improvisado, sudando copiosamente no por el calor sino por los nervios. Yo me senté en primera fila, al lado de mi hermana Patricia que había viajado desde Guadalajara. «¿Estás seguro de lo que vas a hacer?», me susurró. «Completamente», respondí apretando el sobremanila que llevaba en mi saco. En ese sobre estaban todos los cheques sin cobrar de Armando y los recibos reales que probaban quién había pagado cada detalle de esa boda. El momento de la verdad se acercaba rápidamente. La música cambió y los violines del mariachi comenzaron a tocar «Bésame mucho». Todas las cabezas voltearon hacia la entrada del jardín donde Valeria apareció del brazo de su padre Armando. Ella lucía absolutamente hermosa, su velo flotando con la brisa ligera de la tarde, su sonrisa radiante a pesar de las lágrimas de felicidad. Armando caminaba con su traje azul marino italiano, pecho inflado, saludando a los invitados con esa sonrisa prepotente que tanto conocía. Diego se quedó sin aliento al ver a su novia, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción pura. Por un momento, la belleza de la escena hizo que todo lo demás desapareciera, solo existían dos jóvenes profundamente enamorados a punto de unir sus vidas. Pero yo sabía que la tormenta estaba por desatarse, porque Armando nunca podía quedarse callado por mucho tiempo. Valeria y su padre llegaron al altar. El padre Julián sonrió cálidamente y comenzó: «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar la unión de Diego y Valeria». Pero antes de que pudiera continuar, Armando levantó la mano interrumpiendo la ceremonia. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. «Perdón, padre, pero antes de continuar necesito decir algo», anunció Armando con voz fuerte y clara que resonó por todo el jardín. Valeria palideció, Diego se puso rígido como estatua. «Papá, por favor no», suplicó Valeria en voz baja, pero Armando la ignoró completamente. Se volteó hacia los invitados con gesto dramático y declaró: «Quiero que todos aquí sepan el sacrificio que he hecho por esta boda». El corazón me empezó a latir con fuerza. Este era el momento, pero tenía que esperar a que Armando cavara su propia tumba más profunda. «He gastado una fortuna en este día», continuó Armando, gesticulando hacia las decoraciones, las mesas, los mariachis. 850,000 pesos para ser exactos. Todo pagado por mí, Armando Sánchez, porque mi hija merece lo mejor. Hizo una pausa dramática, disfrutando la atención de todos. «¿Y lo he hecho a pesar de que mi yerno?» Escupió la palabra con desprecio, «no tiene 2 pesos para juntar. Diego es un simple ingeniero que gana lo que yo gasto en un fin de semana. Francamente». Su voz se volvió más dura, más cruel: «Tu hijo no merece a mi hija». El silencio que siguió fue sepulcral. Algunas personas jadearon, otras bajaron la mirada incómodas. Diego comenzó a temblar visiblemente, sus manos temblaban tanto que tuvo que juntarlas para que dejaran de moverse. Su rostro se puso rojo de humillación, lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Valeria sollozó abiertamente: «Papá, ¿cómo puedes?». Pero yo ya estaba de pie. Había esperado este momento durante 6 meses de insultos, de humillaciones, de ver a mi hijo dudar de su propio valor. Caminé con pasos firmes hacia el altar, el sobremanila en mi mano derecha. «Armando», dije con voz tranquila pero firme que cortó el murmullo de los invitados. «Creo que hay algo que todos necesitan saber». Armando me miró con desdén: «¿Qué quieres ahora? ¿Agradecer que pagué por tu hijo?». Sonreí ligeramente, una sonrisa sin humor. «No exactamente». Abrí el sobre y saqué los documentos uno por uno. «Estos son los cheques que me diste durante estos 6 meses, Armando. Cada uno de ellos. Los alcé para que todos pudieran verlos. ¿Y sabes qué tienen en común?». Hice una pausa dejando que la tensión aumentara. Ninguno fue cobrado. El rostro de Armando cambió de prepotente a confundido en un segundo. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeó Armando, su seguridad comenzando a desmoronarse. Saqué otro fajo de papeles, facturas, recibos, transferencias bancarias. «Esto es el salón de eventos»,
las jacarandas, 250,000 pesos, pagado por Roberto Méndez, mi hermano. Mostré el recibo donde claramente se veía el nombre y la firma. Esto es la comida para 300 personas del chef Martínez, 180,000 pesos, pagado por la misma cuenta. Continué sacando más papeles mientras el jardín entero permanecía en silencio absoluto. Las flores de la floristería, pétalos y sueños, 45,000 pesos. El vestido de Valeria de la boutique, novias de ensueño, 85,000 pesos. Los anillos de la joyería, Carranza, 120,000 pesos. Los mariachis, el fotógrafo, el video, la decoración, las invitaciones. Cada papel que mostraba era otra puñalada a la falsa narrativa de Armando. Todo, absolutamente todo, fue pagado por mi familia. El rostro de Armando pasó de confundido a rojo de ira. Eso es imposible. Yo di los cheques. Su voz temblaba de furia y vergüenza creciente. Sí, diste cheques, respondí con calma mortal. Pero yo nunca los cobré. Los guardé todos aquí. Alcé el sobre con los cheques intactos. ¿Por qué? Porque quería que siguieras creyendo que pagabas, para que continuaras mostrando tu verdadera cara frente a todos. Me volteé hacia los invitados, muchos de ellos familiares y amigos de Armando. Durante 6 meses, este hombre usó su supuesto dinero como arma para humillar a mi hijo. Le dijo que no merecía a Valeria, que era un mediocre, que nunca sería suficiente. Le quitó la confianza, la paz, la alegría que debería sentir un hombre enamorado próximo a casarse. Mi voz se endureció. Y todo basado en una mentira, porque no gastó ni un solo peso en esta boda. La revelación cayó como bomba sobre los asistentes. Murmullos estallaron por todo el jardín, es verdad, no puedo creerlo, qué vergüenza. Armando miraba alrededor desesperado, buscando apoyo que no llegaba. Su esposa Rosa, la madre de Valeria, tenía las manos sobre la boca en shock absoluto. Los hermanos de Armando desviaban la mirada incómodos. Sus amigos empresarios murmuraban entre ellos señalándolo. La fachada de respetabilidad que Armando había construido durante décadas se desmoronaba frente a sus ojos. Esto es un montaje, gritó intentando recuperar control. Estos papeles son falsos. Saqué mi teléfono con calma. Puedo llamar ahora mismo al gerente del salón, al chef, a la florista. Todos confirmarán que mi hermano Roberto Méndez pagó cada factura. La seguridad en mi voz no dejaba lugar a dudas, estaba diciendo la verdad absoluta. Valeria se separó de su padre como si quemara. Papá, ¿de verdad hiciste eso? Su voz era pequeña, rota, llena de dolor y traición. ¿Usaste una mentira para torturar al hombre que amó? Las lágrimas corrían libremente por su rostro, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Armando intentó tomarla del brazo. Hija, yo solo quería protegerte de un... Pero Valeria lo apartó con fuerza. ¿Protegerme? Casi destruyes mi relación con tus mentiras. Diego, que había permanecido congelado en shock, finalmente se movió. Caminó hacia Valeria y la tomó de las manos suavemente. Amor, ¿estás bien?, murmuró limpiando sus lágrimas con ternura infinita. Luego me miró con ojos brillantes de gratitud y algo más, respeto renovado. Papá, gracias, dijo con voz quebrada. En ese momento, toda la humillación que había sufrido comenzó a sanar. ¿Pero sería suficiente para continuar la boda? Armando estaba desmoronándose públicamente. Su rostro había perdido todo color, reemplazado por manchas rojas de vergüenza y rabia impotente. Yo solo. Balbuceaba sin encontrar palabras que pudieran salvar la situación. Los invitados lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Su esposa Rosa se acercó, su rostro mostraba decepción profunda. Armando, ¿cómo pudiste?, preguntó con voz temblorosa. Siempre supe que no aprobabas a Diego, pero mentir así, usar dinero que no gastaste como arma. Negó con la cabeza, lágrimas en sus propios ojos. Los amigos de Armando comenzaron a alejarse físicamente de él, como si su vergüenza fuera contagiosa. Don Fernando Ruiz, un empresario respetado de Puebla y viejo amigo de la familia, negó con la cabeza visible desde su asiento. ¡Qué deshonor, Armando! ¡Qué deshonor para tu nombre! El padre Julián, quien había observado todo con expresión entre shock y tristeza, finalmente habló. Señor Sánchez, creo que debe retirarse del altar. Su voz era firme pero compasiva.
Este es el día de su hija y Diego. No lo arruiné más. Armando abrió la boca para protestar, pero las miradas de todos los presentes lo detuvieron. No tenía aliados aquí, no después de que su mentira había sido expuesta tan brutalmente. Rosa tomó su brazo. Vamos, Armando. Ya hiciste suficiente daño. Él se dejó guiar hacia los asientos, su andar era el de un hombre derrotado completamente. Valeria lo observó irse y susurró, no sé si pueda perdonarlo. Mi corazón se comprimió por ella, nadie debería descubrir las mentiras de su padre en su día de bodas. Pero también sentí que era necesario, Diego merecía empezar su matrimonio sin esa sombra de indignidad sobre él. El padre Julián miró a la pareja joven frente a él. Diego, Valeria, ¿desean continuar? Su pregunta colgó en el aire cargado de tensión. Diego miró a Valeria a los ojos, esos ojos cafés que lo habían cautivado desde el primer día. Yo quiero casarme contigo más que nada en el mundo, dijo con voz firme, toda su inseguridad anterior reemplazada por certeza. Tu padre no puede cambiar lo que siento por ti. Nada puede. Valeria sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa genuina y llena de amor. Yo también quiero casarme contigo, Diego. Eres el hombre más honorable que conozco, y lamento tanto lo que mi padre te hizo. Se volteó hacia mí, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, señor Méndez. Gracias por defender a mi futuro esposo cuando mi propio padre no pudo ver su valor. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Esta joven valiente merecía ser parte de nuestra familia. Entonces continuemos, declaró el padre Julián con una sonrisa renovada. El ambiente en el jardín cambió gradualmente. Los murmullos incómodos dieron paso a sonrisas de alivio. Algunos invitados aplaudieron espontáneamente, apoyando a la pareja. Los mariachis, entendiendo el momento, comenzaron a tocar suavemente Amor Eterno. Retomé mi asiento en primera fila, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Mi hermana Patricia apretó mi mano. Lo hiciste bien, hermano. Muy bien. Miré hacia donde Armando estaba sentado, hundido en su silla, su esposa a su lado con expresión distante. No sentí victoria al verlo así, solo una tristeza profunda de que hubiera llegado a esto. Pero no me arrepentía, mi hijo había recuperado su dignidad, y eso era lo único que importaba. El padre Julián continuó con la ceremonia. Diego Méndez, ¿aceptas a Valeria? La música cambió y los violines del mariachi comenzaron a tocar, Bésame mucho. Todas las cabezas voltearon hacia la entrada del jardín donde Valeria apareció del brazo de su padre Armando. Ella lucía absolutamente hermosa, su velo flotando con la brisa ligera de la tarde, su sonrisa radiante a pesar de las lágrimas de felicidad. Armando caminaba con su traje azul marino italiano, pecho inflado, saludando a los invitados con esa sonrisa prepotente que tanto conocía. Diego se quedó sin aliento al ver a su novia, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción pura. Por un momento, la belleza de la escena hizo que todo lo demás desapareciera, solo existían dos jóvenes profundamente enamorados a punto de unir sus vidas. Pero yo sabía que la tormenta estaba por desatarse, porque Armando nunca podía quedarse callado por mucho tiempo. Valeria y su padre llegaron al altar. El padre Julián sonrió cálidamente y comenzó, queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar la unión de Diego y Valeria. Pero antes de que pudiera continuar, Armando levantó la mano interrumpiendo la ceremonia. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Perdón, padre, pero antes de continuar necesito decir algo, anunció Armando con voz fuerte y clara que resonó por todo el jardín. Valeria palideció, Diego se puso rígido como estatua. Papá, por favor no, suplicó Valeria en voz baja, pero Armando la ignoró completamente. Se volteó hacia los invitados con gesto dramático y declaró, quiero que todos aquí sepan el sacrificio que he hecho por esta boda. El corazón me empezó a latir con fuerza. Este era el momento, pero tenía que esperar a que Armando cavara su propia tumba más profunda. He gastado una fortuna en este día, continuó Armando, gesticulando hacia las decoraciones, las mesas, los mariachis. 850,000 pesos para ser exactos. Todo pagado por mí, Armando Sánchez, porque mi hija merece lo mejor. Hizo una pausa dramática, disfrutando la atención de todos. Y lo he hecho a pesar de que mi yerno, escupió la palabra con desprecio, no tiene 2 pesos para juntar. Diego es un simple ingeniero que gana lo que yo gasto en un fin de semana. Francamente. Su voz se volvió más dura, más cruel,
Tu hijo no merece a mi hija. El silencio que siguió fue sepulcral. Algunas personas jadearon, otras bajaron la mirada incómodas. Diego comenzó a temblar visiblemente, sus manos temblaban tanto que tuvo que juntarlas para que dejaran de moverse. Su rostro se puso rojo de humillación, lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Valeria sollozó abiertamente, papá, ¿cómo puedes? Pero yo ya estaba de pie. Había esperado este momento durante 6 meses de insultos, de humillaciones, de ver a mi hijo dudar de su propio valor. Caminé con pasos firmes hacia el altar, el sobremanila en mi mano derecha. Armando, dije con voz tranquila pero firme que cortó el murmullo de los invitados. Creo que hay algo que todos necesitan saber. Armando me miró con desdén, ¿qué quieres ahora? ¿Agradecer que pagué por tu hijo? Sonreí ligeramente, una sonrisa sin humor. No exactamente. Abrí el sobre y saqué los documentos uno por uno. Estos son los cheques que me diste durante estos 6 meses, Armando. Cada uno de ellos. Los alcé para que todos pudieran verlos. ¿Y sabes qué tienen en común? Hice una pausa dejando que la tensión aumentara. Ninguno fue cobrado. El rostro de Armando cambió de prepotente a confundido en un segundo. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Armando, su seguridad comenzando a desmoronarse. Saqué otro fajo de papeles, facturas, recibos, transferencias bancarias. Esto es el salón de eventos, Las Jacarandas, 250,000 pesos, pagado por Roberto Méndez, mi hermano. Mostré el recibo donde claramente se veía el nombre y la firma. Esto es la comida para 300 personas del chef Martínez, 180,000 pesos, pagado por la misma cuenta. Continué sacando más papeles mientras el jardín entero permanecía en silencio absoluto. Las flores de la floristería, pétalos y sueños, 45,000 pesos. El vestido de Valeria de la boutique, novias de ensueño, 85,000 pesos. Los anillos de la joyería, Carranza, 120,000 pesos. Los mariachis, el fotógrafo, el video, la decoración, las invitaciones. Cada papel que mostraba era otra puñalada a la falsa narrativa de Armando. Todo, absolutamente todo, fue pagado por mi familia. El rostro de Armando pasó de confundido a rojo de ira. Eso es imposible. Yo di los cheques. Su voz temblaba de furia y vergüenza creciente. Sí, diste cheques, respondí con calma mortal. Pero yo nunca los cobré. Los guardé todos aquí. Alcé el sobre con los cheques intactos. ¿Por qué? Porque quería que siguieras creyendo que pagabas, para que continuaras mostrando tu verdadera cara frente a todos. Me volteé hacia los invitados, muchos de ellos familiares y amigos de Armando. Durante 6 meses, este hombre usó su supuesto dinero como arma para humillar a mi hijo. Le dijo que no merecía a Valeria, que era un mediocre, que nunca sería suficiente. Le quitó la confianza, la paz, la alegría que debería sentir un hombre enamorado próximo a casarse. Mi voz se endureció. Y todo basado en una mentira, porque no gastó ni un solo peso en esta boda. La revelación cayó como bomba sobre los asistentes. Murmullos estallaron por todo el jardín, es verdad, no puedo creerlo, qué vergüenza. Armando miraba alrededor desesperado, buscando apoyo que no llegaba. Su esposa Rosa, la madre de Valeria, tenía las manos sobre la boca en shock absoluto. Los hermanos de Armando desviaban la mirada incómodos. Sus amigos empresarios murmuraban entre ellos señalándolo. La fachada de respetabilidad que Armando había construido durante décadas se desmoronaba frente a sus ojos. Esto es un montaje, gritó intentando recuperar control. Estos papeles son falsos. Saqué mi teléfono con calma. Puedo llamar ahora mismo al gerente del salón, al chef, a la florista. Todos confirmarán que mi hermano Roberto Méndez pagó cada factura. La seguridad en mi voz no dejaba lugar a dudas, estaba diciendo la verdad absoluta. Valeria se separó de su padre como si quemara. Papá, ¿de verdad hiciste eso? Su voz era pequeña, rota, llena de dolor y traición. ¿Usaste una mentira para torturar al hombre que amo? Las lágrimas corrían libremente por su rostro, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Armando intentó tomarla del brazo. Hija, yo solo quería protegerte de un... Pero Valeria lo apartó con fuerza. ¿Protegerme? Casi destruyes mi relación con tus mentiras.
Diego, que había permanecido congelado en shock, finalmente se movió. Caminó hacia Valeria y la tomó de las manos suavemente. «Amor, ¿estás bien?», murmuró limpiando sus lágrimas con ternura infinita. Luego me miró con ojos brillantes de gratitud y algo más, respeto renovado. «Papá, gracias», dijo con voz quebrada. En ese momento, toda la humillación que había sufrido comenzó a sanar. ¿Pero sería suficiente para continuar la boda? Armando estaba desmoronándose públicamente. Su rostro había perdido todo color, reemplazado por manchas rojas de vergüenza y rabia impotente. Yo solo. Balbuceaba sin encontrar palabras que pudieran salvar la situación. Los invitados lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Su esposa Rosa se acercó, su rostro mostraba decepción profunda. «Armando, ¿cómo pudiste?», preguntó con voz temblorosa. «Siempre supe que no aprobabas a Diego, pero mentir así, usar dinero que no gastaste como arma». Negó con la cabeza, lágrimas en sus propios ojos. Los amigos de Armando comenzaron a alejarse físicamente de él, como si su vergüenza fuera contagiosa. Don Fernando Ruiz, un empresario respetado de Puebla y viejo amigo de la familia, negó con la cabeza visible desde su asiento: «¡Qué deshonor, Armando! ¡Qué deshonor para tu nombre!». El padre Julián, quien había observado todo con expresión entre shock y tristeza, finalmente habló. «Señor Sánchez, creo que debe retirarse del altar». Su voz era firme pero compasiva. «Este es el día de su hija y Diego. No lo arruiné más». Armando abrió la boca para protestar, pero las miradas de todos los presentes lo detuvieron. No tenía aliados aquí, no después de que su mentira había sido expuesta tan brutalmente. Rosa tomó su brazo. «Vamos, Armando. Ya hiciste suficiente daño». Él se dejó guiar hacia los asientos, su andar era el de un hombre derrotado completamente. Valeria lo observó irse y susurró: «No sé si pueda perdonarlo». Mi corazón se comprimió por ella, nadie debería descubrir las mentiras de su padre en su día de bodas. Pero también sentí que era necesario, Diego merecía empezar su matrimonio sin esa sombra de indignidad sobre él. El padre Julián miró a la pareja joven frente a él. «Diego, Valeria, ¿desean continuar?». Su pregunta colgó en el aire cargado de tensión. Diego miró a Valeria a los ojos, esos ojos cafés que lo habían cautivado desde el primer día. «Yo quiero casarme contigo más que nada en el mundo», dijo con voz firme, toda su inseguridad anterior reemplazada por certeza. «Tu padre no puede cambiar lo que siento por ti». «Nada puede». Valeria sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa genuina y llena de amor. «Yo también quiero casarme contigo, Diego. Eres el hombre más honorable que conozco, y lamento tanto lo que mi padre te hizo». Se volteó hacia mí, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias, señor Méndez. Gracias por defender a mi futuro esposo cuando mi propio padre no pudo ver su valor». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Esta joven valiente merecía ser parte de nuestra familia. «Entonces continuemos», declaró el padre Julián con una sonrisa renovada. El ambiente en el jardín cambió gradualmente. Los murmullos incómodos dieron paso a sonrisas de alivio. Algunos invitados aplaudieron espontáneamente, apoyando a la pareja. Los mariachis, entendiendo el momento, comenzaron a tocar suavemente «Amor Eterno». Retomé mi asiento en primera fila, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Mi hermana Patricia apretó mi mano. «Lo hiciste bien, hermano». «Muy bien». Miré hacia donde Armando estaba sentado, hundido en su silla, su esposa a su lado con expresión distante. No sentí victoria al verlo así, solo una tristeza profunda de que hubiera llegado a esto. Pero no me arrepentía, mi hijo había recuperado su dignidad, y eso era lo único que importaba. El padre Julián continuó con la ceremonia. «Diego Méndez, ¿aceptas a Valeria?». La ceremonia continuó con una belleza renovada. Diego y Valeria intercambiaron sus votos con voces claras y firmes, cada palabra cargada de significado más profundo después del drama que acababa de desarrollarse. «Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza», dijo Diego mirando directamente a los ojos de Valeria, y todos entendieron el peso extra de esas palabras. Cuando el padre Julián finalmente declaró: «Los declaro marido y mujer», el jardín estalló en aplausos atronadores. Diego besó a Valeria con tal ternura y pasión que varios invitados lloraron de emoción. Los mariachis tocaron «Las mañanitas», mientras la pareja caminaba por el pasillo central,
sus rostros radiantes de felicidad pura. Yo aplaudí hasta que me dolieron las manos, sintiendo que finalmente podía respirar después de meses de tensión acumulada. Mi hijo era oficialmente un hombre casado, y ninguna mentira había podido arrebatarle ese momento. Pero entonces vi algo que heló mi sangre. Armando se levantó de su asiento con expresión peligrosa. ¿Qué estaba planeando ahora? La recepción comenzó mientras el sol empezaba su descenso, pintando el cielo de Coyoacán con tonos naranjas y rosas espectaculares. Las mesas se llenaron rápidamente de invitados hambrientos y emocionados después del drama. Los meseros circulaban con charolas de bebidas, tequila añejo, mezcal de Oaxaca, agua de Jamaica y horchata. El aroma de la comida que salía de las cocinas era embriagador: mole poblano, chiles en nogada, tinga de pollo, tamales de diferentes sabores. Los invitados comentaban en voz baja sobre lo sucedido, algunos condenando a Armando, otros maravillándose de mi revelación estratégica. Don Fernando Ruiz se acercó a mi mesa. Don Méndez, eso que hiciste fue necesario pero valiente. Armando siempre ha sido orgulloso, pero nunca pensé que llegaría a tanto. Asentí agradeciendo sus palabras mientras observaba a mi hijo bailar con su esposa. Pero una pregunta me atormentaba: ¿había hecho lo correcto al humillar públicamente al padre de mi nuera? Desde mi asiento podía ver a Armando en su mesa, aislado incluso entre su propia familia. Sus hermanos mayores, Jorge y Luis, lo miraban con obvio disgusto. Su esposa Rosa había movido su silla ligeramente alejada de él, creando un espacio físico que representaba la distancia emocional creciente. Los amigos empresarios de Armando, que normalmente se reunían alrededor de él como moscas a la miel, ahora lo evitaban, prefiriendo socializar en el otro extremo del salón. Escuché fragmentos de sus conversaciones: mentir sobre pagar una boda, ¿te imaginas? Y humillar al muchacho así, qué falta de clase. Armando Sánchez ya no es de fiar en los negocios y puede mentir tan descaradamente en su propia familia. La reputación que Armando había construido durante décadas se desmoronaba como castillo de arena. Valeria miraba a su padre desde la mesa principal con lágrimas en los ojos, dividida entre la alegría de su matrimonio y el dolor de la traición paterna. ¿Podría ella perdonarlo algún día? La primera danza de los novios fue al ritmo de Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Diego y Valeria se movían en el centro de la pista improvisada bajo las luces de colores que el DJ había instalado. Sus frentes se tocaban mientras bailaban, ajenos al mundo exterior, en su propia burbuja de felicidad. Pero yo no podía dejar de observar a Armando, quien bebía copa tras copa de tequila en su mesa, su rostro cada vez más rojo y sus movimientos más erráticos. Rosa intentaba quitarle la botella, pero él la apartaba bruscamente. «Déjame en paz», le oí murmurar. Mi hermana Patricia, sentada a mi lado, siguió mi mirada. «Ese hombre va a explotar», me susurró preocupada. «Ten cuidado». Sus palabras resultaron proféticas porque en ese momento Armando se tambaleó poniéndose de pie. El DJ cambió la música a Bésame mucho, y más parejas se unieron a la pista de baile. ¿Qué haría Armando en su estado de embriaguez y humillación? Armando caminó zigzagueando entre las mesas hacia la pista de baile. Varios invitados lo observaron con preocupación, apartándose de su camino. Llegó hasta donde Diego y Valeria bailaban y los interrumpió bruscamente. «Valeria», dijo con voz pastosa por el alcohol, «necesito hablar contigo». Valeria retrocedió instintivamente hacia Diego, quien inmediatamente se puso frente a ella protectoramente. «Señor Sánchez, este no es el momento», dijo Diego con voz firme pero respetuosa. La música seguía sonando, pero muchas parejas habían dejado de bailar para observar la escena. Armando señaló a Diego con dedo acusador: tú me humillaste frente a todos. Me quitaste a mi hija». Su voz se quebró en la última palabra, mostrando por primera vez emoción genuina más allá del orgullo herido. Rosa apareció a su lado intentando llevárselo. «Armando, por favor, ya basta». Pero él se sacudió su agarre violentamente. Mi corazón latía con fuerza. ¿Debía intervenir antes de que esto escalara más? «Papá, fuiste tú quien se humilló a sí mismo», dijo Valeria con voz temblorosa pero clara. Las lágrimas corrían por su rostro manchando su maquillaje perfectamente aplicado. «Mentiste, usaste dinero que no gastaste para hacer sentir mal a Diego». «¿Cómo pudiste?». Armando la miró con ojos vidriosos, una mezcla confusa de dolor, ira y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Yo solo quería lo mejor para ti», masculló. «¿Lo mejor? ¿Destruir mi relación era lo mejor?». La voz de Valeria subió de volumen atrayendo aún más atención. «Diego es el mejor hombre que he conocido.
Es honesto, trabajador, me ama de verdad. Pero tú no pudiste ver eso porque estabas demasiado ocupado midiendo su valor en pesos y centavos. Los invitados observaban en silencio incómodo, algunos asentían en acuerdo con Valeria. Armando abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En su rostro vi algo que no había visto antes, un hombre completamente perdido. ¿Era demasiado tarde para que se redimiera? Diego puso su mano en el hombro de Armando con sorprendente gentileza. Señor Sánchez, entiendo que está molesto. Pero este es nuestro día de boda. Por favor, permítanos disfrutarlo en paz. La madurez y compasión de mi hijo en ese momento me llenó de orgullo inmensurable. Armando miró la mano de Diego en su hombro como si fuera una serpiente venenosa. Por un segundo pensé que explotaría en violencia, pero en lugar de eso algo en él se rompió. Sus hombros se hundieron, su cuerpo entero pareció encogerse. Tienes razón, susurró tan bajo que apenas se oyó. Tienes razón. Se dio la vuelta tambaleándose y caminó de regreso a su mesa donde se desplomó en su silla con la cabeza entre las manos. Rosa lo siguió, su expresión era de tristeza profunda más que enojo. El DJ, entendiendo que la tensión había pasado, subió el volumen de la música. Las parejas gradualmente volvieron a bailar. Pero yo sabía que este no era el final de la historia de Armando, apenas era el principio de su caída. ¿Cuánto más bajo podría hundirse? La cena se sirvió a las 8 de la noche. Los meseros traían platones humeantes de comida exquisita preparada por el chef Martínez, uno de los mejores cocineros de Coyoacán. El mole poblano era perfecto, rico, complejo, con el equilibrio exacto de chocolate y chiles. Los chiles en nogada eran obra de arte comestible con sus colores de la bandera mexicana. Las tortillas hechas a mano llegaban calientes envueltas en servilletas de tela. Los invitados comían con gusto, las conversaciones se volvieron más animadas con la comida y bebida. En la mesa principal, Diego y Valeria finalmente se relajaron, riendo con sus padrinos y damas de honor. Valeria había retocado su maquillaje y lucía radiante nuevamente. Diego no dejaba de mirarla como si no pudiera creer su suerte. Yo comía mecánicamente, mi atención dividida entre la celebración de mi hijo y la figura solitaria de Armando, quien ni siquiera tocaba su plato. Su esposa comía en silencio a su lado, el espacio entre ellos parecía un abismo insalvable. ¿Su matrimonio sobreviviría a esta noche? Los brindis comenzaron después de la cena. Mi hermano Roberto llamó desde Monterrey por videollamada, su rostro apareció en una pantalla grande que el DJ había instalado. Diego, sobrino, felicidades, dijo con voz emocionada. Lamento no poder estar ahí en persona, pero estoy orgulloso del hombre que te has convertido. Valeria, bienvenida a la familia Méndez. Los invitados aplaudieron calurosamente. Luego tocó mi turno. Me puse de pie con mi copa de tequila, sintiendo todas las miradas sobre mí. Diego, comencé, mi voz temblaba ligeramente de emoción. Tu madre estaría tan orgullosa de verte hoy. Eres todo lo que un padre puede desear en un hijo, honesto, trabajador, compasivo. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis siguientes palabras. He aprendido que el verdadero valor de un hombre no se mide en su cuenta bancaria sino en su carácter. Y tú, hijo mío, eres el hombre más rico que conozco. Diego se limpió las lágrimas sin vergüenza. Valeria sollozaba abiertamente. Los invitados se pusieron de pie aplaudiendo. Pero Armando permanecía sentado, mirando su copa vacía como si contuviera todas las respuestas del universo. ¿Habría entendido mi mensaje indirecto dirigido a él? Más tarde esa noche, mientras los mariachis tocaban Cielito Lindo, y los invitados bailaban animadamente bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de la Ciudad de México, me acerqué a la mesa de Armando. Rosa se había ido a hablar con su familia, dejándolo solo. Se veía pequeño, derrotado, nada del empresario imponente que había entrado al jardín horas antes. Armando, dije sentándome a su lado. Él no me miró. ¿Vienes a glosar tu victoria?, preguntó con voz áspera, sin rastro de pelea en ella, solo cansancio profundo. No, respondí honestamente. Vengo porque somos familia ahora, te guste o no. Finalmente me miró, sus ojos estaban rojos e hinchados. Los destruiste, ¿sabes? A mí, a mi reputación, a mi relación con mi hija. Todo se fue en una tarde. No negué sus palabras porque eran verdad. Te destruiste tú mismo, Armando. Yo solo revelé la verdad.
El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo no dicho. ¿Podría haber algún puente entre nosotros alguna vez? ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Armando después de un largo momento. ¿Por qué no cobraste los cheques? ¿Por qué esperaste hasta el altar? Su confusión era genuina. Me recosté en mi silla, observando a Diego y Valeria riéndose en la pista de baile. Porque necesitabas ver quién eras realmente, expliqué. Pasaste 6 meses usando dinero como arma, haciendo que mi hijo dudara de sí mismo, casi destruyendo su felicidad. Creíste que el dinero te daba derecho a juzgar su valor como hombre. Volví a mirarlo directamente. Necesitabas aprender que el dinero no define a las personas. El carácter lo hace. Y si no aprendías eso, seguirías destruyendo a Diego, a Valeria, a tu familia entera. Armando procesaba mis palabras lentamente, como si estuviera traduciéndolas de un idioma extranjero. ¿Entonces todo esto fue una lección?, preguntó con incredulidad. Fue consecuencia, corregí. De tus propias acciones y elecciones. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su copa vacía. ¿Finalmente comenzaba a comprender? Mi hija no me va a perdonar, dijo Armando con voz rota. No era una pregunta sino una afirmación de lo que él creía era verdad inevitable. Tal vez no hoy, admití. Tal vez ni siquiera mañana. Pero Valeria tiene un corazón enorme, lo vi desde que la conocí. Si realmente cambias, si demuestras que entendiste la lección, si le pides perdón genuinamente y trabajas para reconstruir esa confianza. Dejé la frase inconclusa, permitiéndole llenar el espacio con esperanza. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez con algo más que hostilidad. No sé cómo, admitió con vulnerabilidad que probablemente nunca había mostrado antes. No sé cómo ser diferente de lo que siempre he sido. En ese momento vino al empresario arrogante que había torturado a mi hijo, sino a un hombre perdido que genuinamente no sabía cómo conectar con las personas sin usar dinero como intermediario. Mi enojo hacia él se suavizó ligeramente, solo ligeramente. Empieza por ser honesto, sugerí. Contigo mismo y con tu familia, ¿podría Armando realmente cambiar? Rosa regresó a la mesa, su mirada alternaba entre su esposo y yo con expresión cautelosa. ¿Todo bien aquí?, preguntó con la voz de alguien preparado para intervenir en una pelea. Sí, respondí poniéndome de pie. Solo teniendo una conversación necesaria. Me volví hacia Armando una última vez. Los cheques que me diste, todos ellos suman 850,000 pesos. Quiero que los cobres y los dones a una causa benéfica. En nombre de Diego y Valeria. Armando parpadeó sorprendido. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué necesitas aprender que el dinero puede hacer bien cuando se usa correctamente?, expliqué. Y porque Diego y Valeria merecen empezar su matrimonio sin el peso de tu dinero sobre ellos, real o imaginario. Dejé los cheques sobre la mesa frente a él. Piénsalo. Mientras me alejaba, escuché a Rosa decirle a Armando en voz baja, debías hacer caso al señor Méndez. Es más sabio de lo que pensabas, ¿seguiría Armando el consejo o su orgullo lo destruiría completamente? La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. El DJ tocaba ahora música más moderna, banda, reggaetón, cumbias que hacían que los invitados más jóvenes llenaran la pista. La energía era contagiosa y alegre, todo rastro del drama anterior parecía haber sido borrado por la música y celebración. Diego y Valeria cortaron su pastel, una torre de 4 pisos cubierta de fondant blanco y decorada con flores de azúcar que el chef repostero había pasado días perfeccionando. Se alimentaron mutuamente con trozos de pastel, manchándose las narices con betún mientras reían como niños. Los invitados coreaban, beso. 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 Y ellos obedecían con entusiasmo. Valeria aventó su ramo de alcatraces y su prima Sofía lo atrapó entre gritos de emoción. Diego lanzó la liga y causó alboroto entre los solteros presentes. Todo era perfecto, exactamente como una boda debía ser. Pero yo no podía dejar de pensar en Armando, sentado solo en su mesa mientras la felicidad florecía a su alrededor. ¿Qué pasaría cuando todos se fueran a casa? Cerca de la 1 de la madrugada, Diego y Valeria se prepararon para partir hacia su hotel en Polanco donde pasarían la noche antes de volar a Cancún al día siguiente para su luna de miel. Valeria se había cambiado de su vestido de novia a un vestido corto color crema más cómodo. Diego había quitado su saco y aflojado su corbata. Ambos lucían cansados pero radiantes de felicidad. Valeria se acercó a la mesa de sus padres para despedirse.
Rosa la abrazó fuerte, llorando de felicidad y tristeza mezcladas. Sé muy feliz, mi amor, susurró. Luego Valeria miró a su padre. Armando se había mantenido sobrio las últimas horas, solo bebiendo agua y café. Se puso de pie torpemente, sin saber qué decir o hacer. Papá, dijo Valeria con voz pequeña. Lo siento mucho, hija. Armando finalmente rompió el silencio, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lamento todo. Valeria no se movió hacia él, el espacio entre ellos era un cañón de dolor y traición. Yo también lo siento, papá, dijo finalmente. Siento que no pudieras ver lo maravilloso que es Diego. Se dio vuelta y se fue sin abrazo, sin beso de despedida. Armando se quedó congelado, su brazo extendido hacia el espacio vacío donde su hija había estado. ¿Era este el fin de su relación padre-hija? Diego se acercó a mí para la despedida final. Papá, dijo abrazándome fuerte. Gracias. Por todo. Por creer en mí cuando yo dejé de creer en mí mismo. Por defenderme. Por enseñarme lo que significa ser un hombre de verdad. Su voz se quebró en la última palabra. Yo también tenía lágrimas en los ojos. Hijo, solo hice lo que cualquier padre haría. Tú te defendiste tú mismo al mantenerte firme, al nunca responder con la misma crueldad que recibías, al amar a Valeria incondicionalmente. Lo separé para mirarlo a los ojos. Tu madre estaría tan orgullosa. Nos abrazamos de nuevo, dos hombres llorando sin vergüenza bajo las estrellas. Cuando Diego se separó, noté que miraba hacia donde Armando estaba sentado. Papá, ¿crees que algún día él y yo podamos tener una relación normal?, preguntó con esperanza cautelosa. Depende de él, respondí honestamente. De si elige cambiar o aferrarse a su orgullo. Diego asintió pensativamente. Espero que elija cambiar. Por Valeria. Con esas palabras, se fue con su esposa hacia su nueva vida juntos. ¿Pero qué pasaría con Armando? Cuando los novios se fueron en una lluvia de arroz y pétalos de rosa, la fiesta comenzó a disolverse. Los invitados cansados pero felices se despedían, buscaban taxis o solicitaban Ubers. Las tías de ambas familias comentaban entre ellas sobre el drama, los jóvenes intercambiaban números y redes sociales, los mariachis empacaban sus instrumentos. Yo ayudaba a coordinar que las familias mayores tuvieran transporte seguro a sus casas. Mi hermana Patricia se acercó para despedirse, tomando el último vuelo de regreso a Guadalajara. Hermano, manejaste todo perfectamente, me dijo besando mi mejilla. Pero ten cuidado con Armando. Los hombres orgullosos pueden ser peligrosos cuando están arrinconados. Sus palabras sembraron una semilla de preocupación en mi mente. ¿Armando aceptaría su derrota o buscaría venganza? Mientras observaba el jardín vaciándose, el personal de Las Jacarandas, comenzando a limpiar, me preguntaba qué consecuencias vendrían. Esta batalla había sido ganada, pero ¿la guerra apenas comenzaba? Una semana después de la boda, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era un lunes por la mañana y yo estaba en mi oficina del despacho contable donde trabajaba en la Colonia Condesa, revisando declaraciones fiscales mientras tomaba mi tercer café del día. Mi teléfono vibró mostrando un número desconocido con código de área de Puebla. Dudé antes de contestar, algo en mi instinto me advertía que esta llamada traería problemas. Bueno, respondí con cautela. La voz al otro lado era quebrada, apenas reconocible. Don Méndez, soy Armando. Necesito hablar con usted. Su tono no era el del empresario arrogante que conocía, sino el de un hombre completamente destrozado. Mi corazón se aceleró mientras cerraba la puerta de mi oficina para tener privacidad. ¿Qué pasó, Armando?, pregunté aunque una parte de mí ya sabía que las consecuencias de aquella noche apenas comenzaban a manifestarse. ¿Qué desastre había causado la humillación pública en la vida de este hombre? Todo se derrumbó, dijo Armando con voz ronca que sugería que había estado llorando o bebiendo, probablemente ambas. Mis socios de la fábrica textil en Puebla se enteraron de lo que pasó en la boda. Don Fernando Ruiz les contó a todos, ¿y ahora? Hizo una pausa para respirar temblorosamente. Me están sacando de la empresa. Dicen que un hombre que miente a su propia familia no puede ser socio confiable en los negocios. El pánico en su voz era palpable a través del teléfono. Sentí una mezcla compleja de emociones, satisfacción por la justicia poética, pero también una punzada de culpa por haber desencadenado esta avalancha. La empresa que construí durante 30 años, Don Méndez.
30 años de trabajo, de sacrificio, de levantarme a las 5 de la mañana todos los días. Y la estoy perdiendo por mi orgullo estúpido. Su voz se quebró completamente. El hombre que había intentado destruir a mi hijo ahora estaba siendo destruido por sus propias acciones. ¿Pero había llevado mi venganza demasiado lejos? Rosa me dejó, continuó Armando después de recomponerse ligeramente. Se llevó sus cosas al departamento de su hermana en la colonia del Valle hace 3 días. Me dijo que después de 32 años de matrimonio, finalmente vio quién soy realmente, un hombre que usa el dinero como arma porque no sabe amar de verdad. El dolor en sus palabras era tan intenso que casi podía sentirlo físicamente a través de la línea telefónica. Y Valeria no contesta mis llamadas. Le he enviado 20 mensajes desde Cancún, 30, no sé cuántos. Todos quedan en visto pero ella no responde ni una palabra. Escuché el sonido de un vaso llenándose con líquido, probablemente alcohol. Estoy solo en esta casa enorme en Cholula, con todos estos cuartos vacíos que antes estaban llenos de vida, de familia. Ahora solo hay silencio y mis propios pensamientos que me están volviendo loco. Su respiración era agitada, irregular. Me preocupé genuinamente por su estado mental. ¿Estaba considerando hacerse daño? Armando, ¿dónde estás exactamente ahora?, pregunté con tono más urgente. En mi casa, en la sala, rodeado de botellas de tequila y fotos de mi familia que ya no me quiere, respondió con una risa amarga sin humor. ¿Por qué le importa? Usted ganó. Me destruyó tal como planeaba. Su acusación colgó en el aire entre nosotros. Yo no planeé destruirte, Armando, dije con firmeza. Planeé defender a mi hijo de tus ataques. Las consecuencias son resultado de tus propias acciones, no de las mías. Pero incluso mientras decía esas palabras, una vocecita en mi cabeza preguntaba si era completamente cierto. ¿Había previsto estas consecuencias? ¿Y si las previó, significaba que había ido demasiado lejos? Necesito que me escuche, dijo Armando repentinamente, su voz tomando un tono casi desesperado. Necesito saber cómo arreglar esto. Cómo recuperar a mi familia. Usted parece tener todas las respuestas. La ironía de Armando pidiendo mi ayuda no se me escapó. ¿Pero debía ayudar al hombre que había torturado a mi hijo? Suspiré profundamente, mirando por la ventana de mi oficina hacia las calles bulliciosas de la Condesa donde la gente caminaba con prisa, ajenas a este drama humano desarrollándose por teléfono. Armando, el primer paso es dejar de beber, dije con voz firme pero compasiva. No puedes arreglar nada en el estado en que estás. Escuché protestas del otro lado pero lo interrumpí, escúchame. Vas a tirar todo el alcohol que tengas en tu casa ahora mismo. Luego vas a ducharte, vestirte como persona decente, y vas a ir a comer algo sustancioso. ¿Entendido? Hubo silencio, luego un suspiro de derrota. ¿Y después qué? ¿Eso va a traer de regreso a Rosa? ¿Va a hacer que Valeria conteste mis llamadas? No, admití honestamente. Pero es el comienzo. No puedes reconstruir nada si te destruyes a ti mismo primero. Otro silencio largo. Está bien, dijo finalmente con voz pequeña. Está bien, lo haré. Pero algo en su tono me hizo dudar si realmente lo haría. ¿Debía ir a Puebla a verificar? Esa tarde, después de terminar mi jornada laboral, llamé a Diego. Él y Valeria habían regresado de su luna de miel 2 días antes, bronceados y felices, todavía en esa burbuja de recién casados donde el mundo exterior apenas existía. Hijo, necesito hablar contigo sobre tu suegro, comencé cuando contestó. Escuché su suspiro al otro lado de la línea. Papá, ¿qué hizo ahora?, preguntó con cansancio que no debería estar presente en un hombre recién casado. Le conté sobre la llamada de Armando, sobre su socio sacándolo de la empresa, sobre Rosa dejándolo, sobre su estado mental preocupante. Diego se quedó en silencio procesando la información. ¿Crees que está en peligro?, preguntó finalmente, su voz teñida de preocupación genuina a pesar de todo. Mi hijo tenía un corazón más grande que el mío. No lo sé, admití. Pero creo que alguien debería ir a verificar. Yo iré, dijo Diego inmediatamente. ¿Qué? No, hijo, después de todo lo que te hizo. Precisamente por eso, interrumpió Diego. Si voy yo, si le muestro que no guardo rencor, tal vez eso le dé esperanza de que puede reparar las cosas. ¿Mi hijo iba a salvar al hombre que había tratado de destruirlo?
2 días después, un miércoles por la mañana, Diego me llamó desde Cholula. Había manejado las 2 horas y media desde Ciudad de México hasta la casa de Armando. Papá, esto es peor de lo que pensábamos, dijo con voz tensa. La casa es un desastre absoluto. Hay botellas por todas partes, platos sucios apilados, basura sin sacar. ¿Y Armando? Hizo una pausa, buscando palabras, está irreconocible. Ha perdido peso, tiene barba de varios días, huele como si no se hubiera bañado desde la boda. Estaba tirado en el sofá de la sala cuando llegué, apenas consciente. Mi corazón se hundió. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda médica? Ya llamé a un doctor que conoce la familia, respondió Diego. Viene en camino. Pero papá, esto no es solo físico. Está roto psicológicamente. Sigue murmurando sobre cómo destruyó todo, cómo nadie volverá a confiar en él. Podía escuchar el movimiento de fondo, Diego probablemente limpiando o preparando algo. Valeria viene en camino. La llamé y aunque estaba dudosa al principio, cuando le describí el estado de su padre, no dudó. Debería llegar en 1 hora, ¿sería este el comienzo de la sanación o solo más dolor? Valeria llegó a Cholula con los ojos rojos de haber llorado todo el camino. Diego la recibió en la puerta de la mansión estilo colonial de su padre, con sus paredes color terracota y su jardín que alguna vez fue impecable pero ahora estaba descuidado. ¿Dónde está?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Diego señaló hacia la sala donde el doctor López, un médico de familia de 60 años con cabello canoso y expresión seria, examinaba a Armando. Valeria entró y se detuvo en seco al ver a su padre. El hombre que siempre había sido un pilar de fortaleza, siempre impecablemente vestido, siempre en control, ahora era una sombra de sí mismo. Papá, susurró acercándose lentamente. Armando levantó la vista, sus ojos tardaron un momento en enfocarse. Cuando reconoció a su hija, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Valeria, mi niña, lo siento tanto, masculló con voz pastosa. Lo arruiné todo. Todo. Valeria se arrodilló frente a él, sus propias lágrimas cayendo. Papá, mírate. ¿Qué te hiciste? No era acusación sino dolor puro. ¿Podría el amor de una hija salvar a un padre que se estaba autodestruyendo? El doctor López terminó su examen y pidió hablar con Diego y Valeria en privado en el comedor. La mesa grande de madera estaba cubierta con correos sin abrir y papeles financieros dispersos. Su padre está severamente deprimido, explicó el doctor quitándose sus lentes para limpiarlos, un gesto que parecía darle tiempo para elegir sus palabras cuidadosamente. Además de la desnutrición y deshidratación por el consumo excesivo de alcohol, está mostrando señales de depresión clínica severa. Necesita ayuda profesional inmediata. Valeria sollozó cubriéndose la boca. Diego le puso un brazo alrededor de los hombros para consolarla. ¿Qué tan grave es?, preguntó Diego con la voz de alguien que ya conoce la respuesta pero necesita escucharla. Si no recibe tratamiento, si continúa este patrón autodestructivo. El doctor López los miró directamente, estoy genuinamente preocupado de que pueda hacer algo drástico. He visto este tipo de espiral descendente antes en hombres exitosos que pierden todo repentinamente. No siempre termina bien. Sus palabras flotaron en el aire como sentencia de muerte. ¿Había llevado mi plan de defender a mi hijo al borde de costarle la vida a otro hombre? Esa noche, Diego me llamó para actualizarme mientras Valeria se quedaba en la casa de su padre. Papá, necesito preguntarte algo, dijo con tono serio que no había escuchado antes. ¿Sabías que iba a llegar a esto? ¿Cuándo planeaste revelar la verdad en la boda, previste que Armando se derrumbaría tan completamente? Su pregunta me golpeó como puñetazo al estómago. No, respondí honestamente. Sabía que sería humillante para él, sabía que perdería respeto, pero esto, no imaginé que sería tan destructivo. Hubo silencio al otro lado. Hijo, ¿me culpas por lo que está pasando? Más silencio, más largo esta vez. No te culpo, dijo finalmente. Armando tomó sus propias decisiones que lo llevaron aquí. Pero papá, también creo que subestimamos lo frágil que era su sentido de identidad. Todo lo que era, todo en lo que basaba su valor, era su éxito, su reputación, el respeto de otros. Cuando eso se desmoronó, no le quedó nada interno en que sostenerse. Sus palabras eran sabias más allá de sus años. ¿Qué estás diciendo, Diego? Que tal vez ambos, tú y Armando,
necesitan aprender la misma lección, respondió suavemente. ¿Qué lección podría compartir yo con el hombre que había intentado destruir a mi hijo? Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Valeria movió temporalmente a su padre a una clínica privada de salud mental en Puebla llamada Nuevo Amanecer, ubicada en una zona tranquila rodeada de jardines y fuentes. Era un lugar discreto donde empresarios y personas de alto perfil podían recibir tratamiento sin publicidad. Armando fue admitido por 72 horas de evaluación obligatoria. Rosa, aunque separada de Armando, apareció el segundo día. Yo también fui, sintiendo que era mi responsabilidad estar presente. Nos sentamos en una sala de espera con paredes color verde menta y pósters motivacionales baratos, el tipo de lugar que intenta parecer alegre pero solo logra ser depresivo. Rosa me miró con expresión compleja. «Usted le hizo esto», dijo sin acusación en su voz, solo afirmación de un hecho. Parcialmente, admití porque no tenía sentido negar mi rol. Pero él se lo hizo a sí mismo primero. A mi hijo, a su familia, a su propia reputación. Rosa asintió lentamente. Lo sé. Viví con Armando 32 años. Sé cómo es. Pero verlo así. Su voz se quebró, nunca pensé que llegaría a esto. Siempre fue tan fuerte, tan seguro, pero ¿era realmente fuerza o solo una fachada que se derrumbó al primer golpe verdadero? El psiquiatra de Armando, el doctor Ramírez, un hombre calvo de unos 50 años con expresión perpetuamente preocupada, nos reunió a todos en su consultorio el tercer día. Armando está estabilizado físicamente, comenzó ajustando sus lentes con marco metálico. Pero psicológicamente, tiene un camino largo por delante. Está diagnosticado con depresión mayor y lo que llamamos una crisis de identidad existencial. Hizo una pausa mirando específicamente a Rosa y Valeria. Su sentido de valor estaba completamente atado a factores externos, éxito financiero, respeto social, control sobre su familia. Cuando todos esos pilares se derrumbaron simultáneamente, no tenía nada interno que lo sostuviera. Valeria lloraba silenciosamente. Diego sostenía su mano. ¿Se va a recuperar?, preguntó Rosa con voz temblorosa. Eso depende de él, respondió el doctor Ramírez honestamente. Y del apoyo que reciba. Necesita terapia intensiva, posiblemente medicación, y más importante, necesita reconstruir su sentido de identidad basado en quién es como persona, no en lo que tiene o lo que otros piensan de él. Me miró directamente. Usted debe ser el padre del novio. Asentí. Necesito que entienda algo también. ¿Qué me diría este psiquiatra que pudiera cambiar mi perspectiva de todo esto? El comportamiento de Armando hacia su hijo fue inaceptable, continuó el doctor Ramírez con tono profesional pero no sin empatía. Pero también era síntoma de sus propias inseguridades profundas. Hombres como Armando que crecieron en pobreza y construyeron imperios financieros a menudo tienen terror paralizante de regresar a esa pobreza. Usan dinero como armadura, como forma de probar su valor no solo a otros sino a sí mismos. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. Cuando Diego entró a la familia sin ese mismo éxito financiero visible, no fue rechazo personal a su hijo sino que Diego representó el espejo de lo que Armando teme ser, un hombre cuyo valor no está en su cuenta bancaria. Y eso lo aterrorizó. Sus palabras reorganizaron mi entendimiento de todo. Entonces todo el abuso hacia Diego era realmente autoprotección, completó el doctor. Tratando de alejarse de su propio miedo de no ser suficiente. Miré a Diego, quien procesaba esta información con expresión pensativa. Eso no excusa lo que hizo, aclaró el doctor rápidamente. Pero tal vez lo explica. ¿Podía el entendimiento llevar al perdón? Después de la reunión con el doctor Ramírez, Rosa pidió hablar conmigo a solas. Caminamos por los jardines de la clínica donde pacientes en batas azules paseaban lentamente o se sentaban en bancas bajo los árboles de jacaranda. El aire olía a pasto recién cortado y flores de bugambilia. Don Méndez, comenzó Rosa deteniéndose cerca de una fuente pequeña donde el agua gorgoteaba suavemente. Necesito preguntarle algo y necesito que sea honesto conmigo. Su rostro mostraba determinación mezclada con vulnerabilidad. ¿Planeó destruir a Armando desde el principio o solo defendía a Diego? La pregunta era directa, merecía una respuesta directa. Al principio solo quería defender a Diego, respondí pensando cuidadosamente en mis palabras. Darle a mi hijo un día de boda sin la sombra de humillación de Armando. Pero también quería que Armando sintiera cómo era ser juzgado injustamente, ser hecho sentir menos que.
¿Anticipé todas las consecuencias? Negué con la cabeza. No. Definitivamente no anticipé esto. Señalé hacia el edificio donde su esposo estaba internado. Si pudiera volver atrás, ¿lo haría diferente? ¿Cambiaría algo sabiendo lo que sé ahora? La pregunta de Rosa me persiguió durante días mientras regresaba a Ciudad de México. ¿Cambiaría algo? Armando había torturado psicológicamente a mi hijo durante 6 meses, casi destruyendo su confianza y su relación con Valeria. Merecía consecuencias. Pero, ¿merecía esto? ¿Perder su negocio, su esposa, casi su vida? Me sentaba en mi departamento por las noches, el departamento que había compartido con Diego antes de que se casara, ahora vacío y silencioso, y reproducía cada decisión en mi mente. La decisión de no cobrar los cheques. La decisión de esperar hasta el altar. La decisión de revelar todo públicamente. Cada una había parecido justificada en el momento, pasos necesarios para proteger a mi hijo. Pero mirando las consecuencias totales, me preguntaba si había cruzado una línea invisible entre justicia y venganza. ¿Era yo realmente mejor que Armando si mis acciones también habían causado destrucción masiva, aunque fuera destrucción merecida? La línea entre héroe y villano de repente parecía borrosa. ¿En qué me había convertido? Una semana después de su admisión, Armando fue dado de alta de la clínica Nuevo Amanecer, con un régimen estricto de terapia ambulatoria y medicación antidepresiva. Valeria y Rosa lo recogieron, aunque Rosa dejó claro que no volvería a vivir con él todavía. Necesito ver cambio real, Armando, le dijo con voz firme. No promesas, no palabras. Acciones. Armando, quien lucía más delgado pero más limpio y coherente que la última vez, simplemente asintió en aceptación. Diego y yo fuimos también, sintiendo que deberíamos estar presentes para este momento. Cuando Armando me vio, algo en su expresión cambió. No era la ira que esperaba, ni siquiera resentimiento. ¿Era algo más parecido a comprensión? Don Méndez, dijo acercándose con pasos inseguros. Necesito decirle algo. Diego instintivamente se puso más cerca de mí en gesto protector. Valeria y Rosa observaban con tensión. El doctor Ramírez me ayudó a entender mucho esta semana, comenzó Armando con voz más suave que jamás le había escuchado. Sobre mí, sobre por qué hice lo que hice. Respiró profundo. Y quiero. Su voz se quebró ligeramente. Quiero agradecerle. ¿Armando me estaba agradeciendo? Sé que suena extraño, continuó Armando viendo mi expresión de confusión. Agradecerle al hombre que expuso mis mentiras, que causó que perdiera mi negocio, mi familia, casi mi vida. Una risa amarga sin humor escapó de sus labios. Pero el doctor me hizo ver que usted no causó nada de eso. Yo lo hice. Cada consecuencia fue resultado directo de mis propias elecciones, de vivir 30 años construyendo una casa de naipes basada en dinero y apariencias en lugar de carácter real. Se frotó la cara con cansancio. Si no hubiera sido en la boda de Valeria, eventualmente habría colapsado de otra forma. Probablemente peor. Al menos ahora tengo oportunidad de reconstruir basándome en algo real. Sus palabras mostraban nivel de autoconocimiento que no sabía que poseía. Doctor Ramírez dice que tengo que hacer reparaciones, agregó Armando mirando a Diego directamente. Empezando contigo. Diego se tensó al lado mío. No tienes que. Comenzó, pero Armando levantó la mano. Por favor, déjame decir esto, ¿qué seguiría? Armando se paró frente a Diego, este hombre que alguna vez fue imponente ahora parecía pequeño y vulnerable. Diego, pasé 6 meses haciéndote sentir que no era suficiente para mi hija. Usé cada interacción como oportunidad para menospreciarte, para atacar tu valor como hombre. Lágrimas comenzaron a formar en sus ojos. Y todo porque veía en ti lo que más temía en mí mismo, que tal vez el dinero y el éxito no me hacían valioso. Que sin esas cosas, no era nada. Su voz se quebró completamente. Pero estaba equivocado. Tan terriblemente equivocado. Tú eres exactamente lo que Valeria necesita, un hombre honesto, trabajador, compasivo. Un hombre que la ama por quien es, no por lo que tiene. Un hombre mejor que yo. Se limpió las lágrimas sin vergüenza. No espero que me perdones. No sé si yo me perdonaría en tu lugar. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Desde lo más profundo de mi ser, lo siento.
El jardín de la clínica estaba completamente silencioso excepto por el canto de algunos pájaros. Diego miraba a Armando con expresión inescrutable. ¿Qué haría mi hijo? Diego dio un paso adelante. Por un momento pensé que se daría vuelta y se iría, que diría que la disculpa era demasiado poco muy tarde. Pero mi hijo siempre me sorprendía. Señor Sánchez, dijo con voz firme pero gentil, usted casi destruyó mi confianza en mí mismo. Casi me hizo creer que no merecía a Valeria. Eso fue cruel e injusto. Armando asintió aceptando el juicio. Pero, continuó Diego, también veo que era un hombre sufriendo, atacando desde su propio dolor e inseguridad. Eso no excusa lo que hizo, pero lo humaniza. Hizo una pausa eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. No puedo decir que lo perdono completamente ahora mismo. Ese tipo de perdón toma tiempo. Pero puedo decir que estoy dispuesto a intentarlo, si usted realmente hace el trabajo de cambiar. Extendió su mano hacia Armando. Por Valeria. Ella merece tener a su padre en su vida. Y tal vez, con tiempo, podremos construir una relación basada en respeto mutuo real. Armando miró la mano extendida como si fuera el regalo más precioso del mundo. Lágrimas rodaban libremente por su rostro mientras la tomaba y la estrechaba. Gracias, susurró. Gracias. En ese momento, vi que la sanación verdadera finalmente comenzaba. ¿Pero dónde me dejaba eso a mí? 3 meses después de la boda, la vida había tomado ritmos nuevos e inesperados. Diego y Valeria vivían ahora en un departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte, decorado con el gusto simple pero acogedor de recién casados que construyen su primer hogar juntos. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos y tenían fotografías de su luna de miel en Cancún, ellos en la playa, cenando en restaurantes pequeños, explorando ruinas mayas. Yo los visitaba cada domingo para comer, usualmente llevando tamales de la esquina o pan dulce de la panadería, La Esperanza, que tanto les gustaba. Valeria cocinaba increíblemente bien, había heredado las recetas de su abuela materna, y su mole era casi tan bueno como el que servían en restaurantes tradicionales. Durante esas comidas dominicales, hablábamos de todo menos de Armando, como si existiera un acuerdo tácito de no tocar ese tema todavía sensible. Pero yo sabía que eventualmente tendríamos que enfrentarlo. La pregunta era, ¿cuándo y cómo? Y más importante, ¿estaba yo listo para confrontar mi propio rol en todo lo que había sucedido? Armando había cumplido religiosamente con su tratamiento en Nuevo Amanecer. Asistía a terapia individual 3 veces por semana con el Dr. Ramírez, había comenzado terapia de grupo para hombres lidiando con crisis de identidad los martes por la tarde, y tomaba su medicación antidepresiva cada mañana sin falta. Rosa me actualizaba ocasionalmente por mensajes de texto, pequeñas oraciones que revelaban progreso lento pero real. Armando vendió la casa de Cholula, dice que era demasiado grande para lo que necesita ahora, empezó a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario 2 veces por semana, preguntó por Diego hoy, si crees que aceptaría una llamada telefónica. Cada mensaje me hacía sentir una mezcla compleja de emociones, alivio de que estaba mejorando, pero también inquietud sobre qué significaba todo esto para mi relación con Diego, con Valeria, con toda esta familia expandida que habíamos creado a través del matrimonio. ¿Había espacio para todos nosotros en la misma mesa algún día? ¿O las heridas eran demasiado profundas para sanar completamente? Un viernes por la tarde, mientras organizaba papeles en mi oficina de la Condesa, recibí una llamada de Valeria. Su voz sonaba diferente, tensa pero también determinada. Don Méndez, necesito pedirle un favor grande, comenzó sin preámbulos. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Lo que necesites, Valeria, respondí cerrando la carpeta de impuestos que estaba revisando. Es sobre mi papá, continuó, y escuché el nerviosismo en su respiración. Ha estado trabajando realmente duro en su recuperación. Va a terapia, dejó de beber completamente, vendió el negocio que le quedaba y está viviendo mucho más simple en un departamento pequeño en Puebla. Hizo una pausa y pude escuchar ruido de tráfico de fondo, probablemente estaba caminando por la calle. Mi mamá y yo fuimos a visitarlo la semana pasada. Don Méndez, es un hombre diferente. No solo dice las cosas correctas, las está haciendo. ¿Y yo? Su voz se quebró ligeramente, necesito que mi papá esté en mi vida. Es mi padre. Las lágrimas en su voz eran evidentes. Entiendo, dije suavemente. ¿Qué necesitas de mí? Quiero hacer una cena, dijo rápidamente como si temiera perder coraje.
Aquí en nuestro departamento. Diego, yo, usted, mi papá, mi mamá. Todos juntos. Para hablar, para ver si podemos. Buscó la palabra correcta, encontrar un camino hacia adelante. Como familia, ¿podríamos realmente sentarnos todos juntos después de todo lo que había pasado? La cena estaba programada para el sábado siguiente a las 7 de la noche. Durante toda la semana me sentí como estudiante antes de un examen importante, nervioso, ensayando mentalmente diferentes escenarios, cambiando de opinión constantemente sobre si esto era buena idea. La noche del viernes no pude dormir, dando vueltas en mi cama, mirando el techo de mi habitación donde las sombras de los faros de los coches pasaban creando patrones hipnóticos. Me preguntaba qué le diría a Armando cuando lo viera. ¿Había perdonado realmente lo que le hizo a Diego? ¿O solo había aceptado la situación por el bien de Valeria? Y más importante, ¿había yo hecho las paces con mi propio rol en la destrucción casi completa de este hombre? El doctor Ramírez había dicho que las acciones de Armando causaron sus propias consecuencias, pero yo había sido el catalizador. Había tirado la primera piedra que causó la avalancha. ¿Me hacía eso responsable del daño total? O peor, ¿me hacía igual a él? Estas preguntas me perseguían mientras el reloj marcaba las 2 de la mañana, luego 3, luego 4, hasta que finalmente me rendí y me levanté a hacer café. ¿Cómo podía enfrentar a Armando cuando no había enfrentado estas preguntas dentro de mí mismo? El sábado llegó con cielo nublado típico de octubre en la Ciudad de México, amenazando lluvia pero sin cumplir la promesa. Me vestí cuidadosamente, pantalones de vestir grises, camisa azul cielo, un suéter ligero porque las noches empezaban a refrescar. Me miré al espejo y vi a un hombre de 56 años con más canas de las que recordaba tener hace un año, líneas más profundas alrededor de los ojos. Este último año me había envejecido. Tomé el metro desde la Roma hasta Narvarte, prefiriendo el transporte público al tráfico impredecible de sábado por la noche. El vagón estaba lleno de familias, parejas, grupos de amigos riendo camino a cenar o al cine. Todos parecían despreocupados, ajenos a los dramas personales que se desarrollaban en las vidas de extraños a su alrededor. Llegué al departamento de Diego y Valeria a las 6:45, intencionalmente temprano porque quería hablar con mi hijo antes de que Armando llegara. Diego abrió la puerta en jeans y camiseta casual, delantal atado a la cintura manchado de salsa. «Papá, llegas temprano», dijo con sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Estaba nervioso también. «Necesitaba hablar contigo primero», admití. Antes de que esto comience, ¿estaba mi hijo realmente listo para esto? Nos sentamos en el pequeño balcón del departamento que daba a la calle bulliciosa abajo. Valeria estaba adentro terminando de preparar la comida, dándonos privacidad deliberadamente. El olor de chiles asándose flotaba desde la cocina mezclándose con el escape de los coches y el aroma de elotes asados que un vendedor ambulante preparaba en la esquina. «Diego, necesito preguntarte algo honestamente», comencé mirando a mi hijo que se había convertido en un hombre tan bueno a pesar de haber crecido sin madre desde los 15 años. ¿Realmente estás listo para esto? ¿O lo estás haciendo solo por Valeria? Diego se recostó en su silla de plástico, mirando el cielo gris oscureciendo. Al principio era solo por Valeria, admitió con esa honestidad brutal que siempre había admirado en él. Pensé, ella necesita a su padre, así que haré este sacrificio. Pero papá. Me miró directamente, después de ver lo bajo que cayó Armando, después de ver su trabajo real de recuperación estos meses, me di cuenta de algo. Hizo una pausa eligiendo sus palabras. La ira que sentía hacia él me estaba envenenando también. No tanto como su orgullo lo envenenó a él, pero suficiente. Y decidí que no quería vivir así. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Estaba diciendo que debía soltar mi propia ira también? ¿Y tú, papá?, preguntó Diego volteando la pregunta hacia mí. ¿Estás listo para esto? Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí mismo. No lo sé, admití con vulnerabilidad que rara vez mostraba a mi hijo. Parte de mí todavía quiere protegerte de él, recordarle todo lo que te hizo, asegurarme de que nunca pueda volver a lastimarte. Mi voz se volvió más intensa sin querer. Pero otra parte de mí sabe que esa protección ya no es necesaria. Eres un hombre adulto, casado, capaz de defender tus propios límites. Y esa parte también reconoce que tal vez, solo tal vez, me pasé de la raya con mi método de defenderte. Esto era lo más cerca que había llegado a admitir culpa por las consecuencias de mis acciones.
Diego me miró con expresión pensativa. Papá, lo que hiciste en la boda fue brutal, dijo sin endulzar la verdad. Fue humillante para Armando de una manera muy pública. Pero también fue lo que necesitaba para romper el ciclo. Alguien tenía que pararle los pies. Se inclinó hacia adelante. No te culpo por eso. Pero creo que ahora todos necesitamos decidir, ¿seguimos peleando viejas batallas o construimos algo nuevo? ¿Podía yo dejar ir la batalla incluso si la había ganado? A las 7 en punto exactamente, el timbre sonó. Valeria corrió a abrir, secándose las manos en un trapo de cocina. Diego se puso de pie automáticamente, enderezando su postura de manera inconsciente. Yo permanecí sentado en el sofá pequeño de la sala, mi corazón latiendo más rápido de lo que debería. La puerta se abrió y escuché la voz de Valeria: papá. Mamá. Pasen, pasen. Rosa entró primero, elegante en un vestido sencillo color azul marino, su cabello recogido mostrando las canas que había dejado de teñir. Detrás de ella venía Armando, y tuve que hacer esfuerzo consciente de mantener mi expresión neutral. El hombre frente a mí era irreconocible de la figura imponente que había conocido. Había perdido al menos 15 kilos, su traje gris le quedaba ligeramente suelto. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado hacia atrás, ahora era más corto, más natural. Pero lo más notable era su expresión, había una suavidad ahí que nunca había visto, una vulnerabilidad que antes habría considerado debilidad. Sus ojos buscaron los míos inmediatamente a través de la sala. ¿Qué vi en ellos? ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿Arrepentimiento? Tal vez todo eso y más. Don Méndez, dijo Armando con voz tranquila pero clara. No hizo ningún movimiento para acercarse, respetando mi espacio. Gracias por venir. Sé que no debe haber sido fácil. Su formalidad era apropiada dadas las circunstancias, pero también revelaba lo cuidadoso que estaba siendo. Me puse de pie porque la cortesía básica lo requería, aunque cada músculo en mi cuerpo quería permanecer sentado en posición defensiva. Armando, respondí con un asentimiento de cabeza. Rosa. Rosa me dio una sonrisa pequeña y triste, la sonrisa de alguien que ha sufrido pero está tratando de seguir adelante. El silencio que siguió era denso, cargado con todo lo no dicho entre nosotros. Valeria, bendita sea, rompió la tensión: bueno. Todos están aquí, la comida está casi lista. Papá, mamá, siéntense. Don Méndez, ¿le traigo algo de beber? ¿Agua? ¿Café? Su energía nerviosa pero positiva era contagiosa. Lentamente, todos nos movimos hacia la mesa del comedor que Valeria había preparado cuidadosamente con mantel nuevo, velas, platos que probablemente habían recibido de regalo de boda. Era un intento valiente de crear normalidad donde no existía ninguna. ¿Funcionaría? ¿O explotaría esta cena en nuestras caras? La comida comenzó en silencio incómodo roto solo por los cumplidos educados sobre la comida que Valeria y Diego habían preparado. Valeria había hecho tinga de pollo con tortillas hechas a mano, arroz rojo, frijoles refritos con queso fresco desmoronado encima, y ensalada de nopales. Todo olía delicioso pero yo apenas podía saborear nada, cada bocado requería esfuerzo consciente de masticar y tragar. Armando comía poco, empujando la comida alrededor de su plato más que comerla. Rosa hacía pequeños comentarios sobre lo bonito que habían decorado el departamento, sobre el clima, sobre cualquier tema neutral que pudiera encontrar. Diego respondía cortésmente pero brevemente. La tensión en la mesa era tan gruesa que prácticamente podía cortarse con cuchillo. Fue finalmente Armando quien rompió la fachada de normalidad. No podemos seguir así, dijo dejando su tenedor sobre el plato con clink audible. Todos se congelaron. Pretendiendo que esto es solo una cena normal. No lo es. Y todos lo sabemos. Miró alrededor de la mesa, sus ojos deteniéndose en cada persona. Tenemos que hablar de lo que pasó. Tenemos que poner todo sobre la mesa o esto nunca funcionará. ¿Estábamos finalmente listos para la conversación real? Valeria miró a Diego nerviosamente, quien asintió dándole permiso silencioso para proceder. Está bien, dijo Valeria con voz temblorosa pero determinada. Hablemos. Pero con reglas, todos hablan, todos escuchan, no nos interrumpimos, y venimos desde un lugar de querer sanar, no de querer herir más. Miró específicamente a su padre y a mí cuando dijo la última parte. Todos asentimos en acuerdo. Empiezo yo entonces,
dijo Armando respirando profundo como si estuviera a punto de zambullirse en agua fría. Durante 6 meses antes de la boda, traté a Diego como si fuera menos que humano. Lo critiqué, lo menosprecié, usé dinero como arma para hacerlo sentir inadecuado. Su voz era firme, sin excusas. Hice esto porque tenía miedo. Miedo de que si Diego podía ser un buen esposo para Valeria sin dinero, significaba que mi propio valor como padre y esposo durante todos estos años basado en proveer financieramente era vacío. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Ataqué a Diego porque atacar era más fácil que enfrentar mis propias inseguridades. Se volteó hacia Diego directamente. Y lo siento profundamente. Más de lo que las palabras pueden expresar, ¿podía una disculpa realmente borrar 6 meses de tortura psicológica? Diego escuchó en silencio, su mandíbula apretada procesando las palabras de Armando. Cuando habló, su voz era calmada pero firme. Aprecio su disculpa, señor Sánchez. Pero necesita entender el daño real que causó. Puso su mano sobre la mesa, sus dedos tamborileando ligeramente revelando nerviosismo. Hubo noches antes de la boda donde me quedé despierto hasta las 3, 4 de la mañana, convenciéndome a mí mismo de que merecía a Valeria. Donde tenía que pelear contra esta voz en mi cabeza que sonaba sospechosamente como usted diciéndome que era mediocre, que nunca sería suficiente. Su voz se quebró ligeramente. Casi perdí a la mujer que amo porque dejé que sus palabras envenenaran mi confianza. Casi cancelé la boda 3 veces. Valeria jadeó, claramente no sabía esto. Ese tipo de daño no desaparece con una disculpa. Toma tiempo sanar. Diego miró a Armando directamente a los ojos. Pero estoy dispuesto a darle ese tiempo, si usted realmente ha cambiado. Las palabras de mi hijo mostraban una madurez que me llenaba de orgullo incluso en este momento difícil. Armando absorbía cada palabra con expresión de dolor genuino. ¿Finalmente entendía el peso real de sus acciones? Rosa habló siguiente. Su voz temblaba de emoción contenida. Yo también tengo que decir algo, comenzó mirando a su esposo de 32 años. Armando, siempre supe que eras orgulloso, que medías tu valor en pesos. Pero pensé que con la familia, con nosotros, era diferente. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Ver cómo trataste a Diego, usar dinero que ni siquiera gastaste como arma, me hizo darme cuenta de que yo tampoco estaba exenta. ¿Cuántas veces durante nuestro matrimonio me hiciste sentir que mi valor estaba en ser esposa de un hombre exitoso, no en ser yo misma? Su voz subió de volumen con años de dolor reprimido finalmente escapando. ¿Cuántas veces me diste mi éxito como madre en que también Valeria se casara, no en que tan feliz era? ¿Cuántas veces? Se quebró completamente, sollozando. Valeria se levantó inmediatamente para consolar a su madre, abrazándola fuerte. Armando se veía destruido, su rostro pálido. Rosa, yo, nunca me di cuenta. Exacto, dijo Rosa entre sollozos. Nunca te diste cuenta porque estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para ver a las personas reales a tu alrededor. ¿Cuántas familias había destruido la obsesión de Armando con el éxito sin que él siquiera lo notara? El peso de las revelaciones colgaba pesadamente sobre todos. Armando había bajado la cabeza, sus hombros sacudiéndose con llanto silencioso. Valeria consolaba a su madre mientras lloraba también, el dolor de años de dinámicas familiares disfuncionales finalmente saliendo a la superficie. Diego miraba la escena con expresión de tristeza profunda, su mano inconscientemente buscando la mía debajo de la mesa y apretándola. Y yo me sentía como si estuviera viendo las consecuencias totales de todo lo que había puesto en movimiento aquella noche en la boda. No solo la humillación de Armando, no solo la pérdida de su negocio, sino este dolor generacional que había existido en esta familia mucho antes de que Diego entrara en escena. Mi revelación no había creado este dolor, pero definitivamente lo había forzado a la superficie donde ya no podía ser ignorado. ¿Era eso bueno o malo? Mirando las caras de sufrimiento alrededor de la mesa, honestamente no sabía. Pero sabía que ahora todos teníamos que decidir, ¿qué hacíamos con este dolor expuesto? ¿Lo usábamos para destruirnos más o para finalmente sanar? Mi turno, dije finalmente, mi voz sonando más áspera de lo esperado. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Armando, lo que hice en la boda fue calculado, fue público, y fue diseñado para humillarte. No había punto en endulzarlo. Te hice sentir exactamente lo que mi hijo había sentido durante 6 meses, inadecuado, juzgado, menos que.
y sería mentiroso si dijera que no sentí satisfacción en ese momento. Armando me miraba sin parpadear, sin defensiva, solo escuchando. Pero en las semanas y meses después, cuando vi las consecuencias totales, tu negocio perdido, tu matrimonio destruido, casi tu vida, tuve que preguntarme, ¿fui demasiado lejos? Hice una pausa luchando con emociones que había estado empujando hacia abajo durante meses. La respuesta honesta es, no lo sé. Todavía no lo sé. Parte de mí cree que merecías cada consecuencia. Otra parte se pregunta si me convertí exactamente en lo que estaba peleando, alguien que usa poder para destruir a otros. Miré a mi hijo. Diego me enseñó algo estos últimos meses. Me mostró que la verdadera fortaleza no está en ganar batallas o probar puntos. Está en elegir compasión incluso cuando la ira es más fácil. ¿Podía yo aprender la lección que mi hijo ya había dominado? Armando finalmente levantó la cabeza, limpió sus lágrimas y me miró directamente. Don Méndez, no fue demasiado lejos, dijo con voz firme a pesar de su emoción obvia. Fue exactamente lo que necesitaba. ¿Fue brutal? Sí. ¿Destruyó la vida que conocía? Absolutamente. Pero esa vida estaba construida en cimientos podridos. Se enderezó en su silla, encontrando algo de su antigua postura pero sin la arrogancia que solía acompañarla. Estos últimos 3 meses en terapia me han enseñado algo, a veces el amor verdadero parece duro. A veces ayudar a alguien significa permitirles enfrentar las consecuencias de sus acciones, no rescatarlos de ellas. Me miró con algo que podría llamarse respeto. Usted me forzó a enfrentar quién realmente era. Y sí, casi me destruye. Pero también me dio oportunidad de convertirme en algo mejor. En alguien mejor. Extendió su mano a través de la mesa hacia mí. Así que gracias. Por amar a su hijo lo suficiente para defenderlo. Y por no rescatarme después cuando podría haberlo hecho. ¿Este hombre quebrado frente a mí realmente me estaba agradeciendo por casi destruirlo? Miré la mano extendida de Armando durante lo que sintió como eternidad. En mi mente, vi flashbacks de los últimos meses, Diego temblando en el altar, Armando gritando que mi hijo no merecía a su hija, mi revelación de la verdad, Armando desmoronándose en las semanas siguientes, la llamada desesperada que me hizo desde su casa en Cholula, su internación, su trabajo lento de recuperación. Vi todo el dolor, toda la destrucción, pero también vi algo más, transformación. Este hombre frente a mí era fundamentalmente diferente del que había conocido. No porque hubiera perdido su dinero o su estatus, esas eran solo consecuencias externas. Era diferente porque finalmente había hecho el trabajo interno de entender por qué había sido como era. Y reconocer eso requería coraje que debía respetarse. Lentamente, extendí mi propia mano y tomé la suya. No era perdón completo, ese tipo de perdón toma años, no momentos. Pero era comienzo. Por nuestros hijos, dije simplemente. Por nuestros hijos, repitió Armando, su apretón firme pero no dominante. Cuando soltamos las manos, algo en la atmósfera de la habitación había cambiado. Todavía había dolor, todavía había sanación por hacer, pero había también posibilidad. ¿Y no era esa la esencia de la esperanza? El resto de la cena fue diferente. Las conversaciones fluyeron más fácilmente, aunque todavía navegábamos territorio cuidadosamente. Hablamos de cosas más ligeras, los planes de Diego y Valeria de eventualmente buscar casa propia, el nuevo trabajo de Rosa como consultora independiente, el trabajo voluntario de Armando en el comedor comunitario. Valeria sirvió postre, flan napolitano que había estado perfeccionando la receta, y por primera vez en la noche, risas genuinas llenaron el departamento pequeño. No eran las risas forzadas de personas pretendiendo que todo está bien, sino las risas reales de personas que han pasado por fuego juntas y sobrevivido. Cuando llegó el momento de despedirse cerca de las 11 de la noche, había sensación de que habíamos cruzado un puente importante. Armando se acercó a Diego una última vez. Hijo, dijo usando el término por primera vez, sé que no tengo derecho de llamarte así todavía. Pero espero que algún día lo tenga. Diego consideró las palabras cuidadosamente. Trabaje en ganárselo, respondió, y veremos. No era garantía, pero era posibilidad. Y para Armando, claramente era más de lo que esperaba. 6 meses después, en abril, fui invitado a otra reunión familiar, esta vez en el departamento nuevo que Armando había rentado en Puebla. Era modesto comparado con su mansión anterior en Cholula, solo 2 habitaciones, sala-comedor combinada, cocina pequeña,
pero estaba limpio, organizado, decorado con fotos de Valeria en varias etapas de su vida. Rosa estaba ahí también, habían comenzado terapia de pareja y aunque no estaban viviendo juntos nuevamente, pasaban tiempo juntos regularmente. Es un nuevo comienzo, me explicó Rosa mientras me mostraba el departamento antes de que los demás llegaran. No podemos borrar 32 años de patrones disfuncionales de la noche a la mañana. Pero estamos aprendiendo a ser diferentes juntos. Vi esperanza genuina en sus ojos, algo que no había visto en nuestros primeros encuentros. Armando había preparado la comida él mismo, un esfuerzo humilde de carne asada con tortillas y guacamole que no era gourmet pero estaba hecho con amor. Nunca aprendí a cocinar, admitió con sonrisa avergonzada. Rosa siempre lo hacía o teníamos empleadas. Pero estoy aprendiendo. Es humilde pero... Es perfecto, lo interrumpió Valeria besando su mejilla. El orgullo en su rostro al ser apreciado por algo más allá del dinero era evidente. Durante esa comida, Valeria hizo un anuncio que cambió todo nuevamente. Diego y yo tenemos noticias, dijo con sonrisa radiante que iluminaba su rostro entero. Diego tomó su mano, su propia sonrisa igualmente brillante. Vamos a tener un bebé. La habitación explotó en celebración. Rosa gritó de alegría abrazando a su hija. Armando se quedó congelado por un momento, procesando la noticia, antes de que lágrimas comenzaran a rodar por su rostro. Voy a ser abuelo, susurró con reverencia. Diego se acercó a él con expresión cautelosa pero amable. Señor Sánchez. Armando, corrigió, usando su nombre de pila por primera vez. Valeria y yo hemos estado hablando. Si usted continúa en su camino, si sigue haciendo el trabajo, nos gustaría que nuestro hijo conociera a su abuelo. Al hombre real, no al que era antes. El significado de esas palabras era claro, una segunda oportunidad, no solo con Diego y Valeria, sino con la siguiente generación. Armando abrazó a Diego, sollozando abiertamente. No los defraudaré, prometió. Les juro que no los defraudaré. Yo observaba la escena con lágrimas propias. Mi hijo sería padre. Y de alguna manera, a través de todo el dolor y destrucción, esta familia rota había encontrado forma de sanar. Esa noche, mientras Diego me llevaba de regreso a Ciudad de México, hablamos en el silencio cómodo del coche. Las luces de la carretera pasaban creando patrones hipnóticos. Papá, dijo Diego finalmente, rompiendo el silencio. Gracias por venir hoy. Sé que no fue fácil. Nada de esto ha sido fácil, admití con pequeña risa. Pero valió la pena. Verte feliz, construyendo tu familia, eso es todo lo que siempre quise. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras cuidadosamente. ¿Sabes qué me di cuenta hoy? Que al final, Armando y yo no éramos tan diferentes. Ambos estábamos dispuestos a destruir para proteger lo que amábamos. Él usó dinero como arma, yo usé verdad. Ambos causamos dolor inmenso creyendo que era justificado. Diego me miró sorprendido. Pero tú defendías algo justo, papá. Yo. Sí, acordé. Pero la justicia de la causa no absuelve completamente los métodos. Esa es la lección que Armando me enseñó, irónicamente. Y la que tú me enseñaste al elegir compasión sobre venganza. Mi hijo sonrió. Creo que todos aprendimos algo, papá. Eso es lo que hace que todo valiera la pena. Tenía razón. ¿No era ese el punto de todo esto? 9 meses después, en un hospital de la Ciudad de México, nació mi nieto. Lo llamaron Mateo, un nombre que significa regalo de Dios, y ciertamente lo era. Yo estaba en la sala de espera con Rosa cuando escuchamos el primer llanto. Nos abrazamos llorando de felicidad, dos personas que un año atrás eran extraños opuestos en una guerra familiar, ahora unidos por este nuevo milagro. Armando llegó minutos después, habiendo manejado desde Puebla apenas recibió la llamada. Estaba nervioso, inseguro si debería estar ahí. Pero cuando Diego salió cargando al bebé envuelto en manta azul, sonrió al ver a Armando. ¿Quiere conocer a su nieto?, preguntó. Armando se acercó con manos temblorosas, tomando al bebé con cuidado reverente. Lágrimas caían libremente mientras miraba la carita arrugada del recién nacido. Hola, Mateo, susurró. Soy tu abuelo. Y prometo ser mejor para ti de lo que fui para tu mamá y tu papá. Era promesa simple pero profunda. Diego puso su mano en el hombro de Armando.
Lo sé, dijo sombremente. Y en ese momento, vi que el círculo finalmente se había cerrado. No perfectamente, las relaciones humanas nunca son perfectas. Pero lo suficientemente bien. ¿Y no era eso suficiente? 2 años después, celebramos el segundo cumpleaños de Mateo en el jardín de la casa nueva que Diego y Valeria habían comprado en la colonia Roma Norte. Era modesta pero hermosa, con patio pequeño perfecto para un niño pequeño. Mateo corría entre las piernas de los adultos, riendo con esa risa pura que solo los niños pueden producir. Armando y Rosa, quienes habían renovado sus votos 6 meses atrás en ceremonia pequeña e íntima, perseguían a su nieto con energía de abuelos dedicados. Yo observaba desde mi silla en la sombra, sintiéndome mi edad pero contento. Diego se sentó a mi lado, ofreciéndome un vaso de limonada fría. ¿En qué piensas, papá?, preguntó. En cuanto ha cambiado todo, respondí honestamente. Hace 3 años, habría dicho que Armando y yo nunca podríamos estar en la misma habitación sin pelear. Que él nunca cambiaría. Que algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Tomé un sorbo de limonada, saboreando el equilibrio perfecto de dulce y agrio. Estaba equivocado. Las personas pueden cambiar. Las familias pueden sanar. Solo toma tiempo, trabajo, y voluntad de perdonar. Diego sonrió, esa sonrisa que había heredado de su madre. Mateo es afortunado de tener 2 abuelos que lo aman tanto. 3, corregí pensando en mi hermano Roberto quien visitaba frecuentemente. Pero sí, es un niño afortunado. La tarde se convirtió en noche, las luces del jardín creando ambiente mágico. Los invitados comenzaron a irse, despidiéndose con promesas de verse pronto. Armando se acercó a mí antes de irse, Rosa ya en el coche esperando. Don Méndez, comenzó, todavía usando el título formal después de todo este tiempo. Quería decirle algo que he estado pensando mucho. Se sentó en la silla que Diego había dejado vacía. Estos últimos 3 años han sido los más difíciles de mi vida. Perdí todo lo que pensé que me definía. Pero también fueron los años más transformadores. Miró hacia donde Valeria cargaba a Mateo medio dormido. Gracias a usted, aprendí que el verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria. Está en las relaciones que construye, en la integridad que mantiene, en el amor que da. Me miró directamente. Usted me enseñó eso de la manera más dura posible. Y por eso, extrañamente, estoy agradecido. Extendió su mano. Amigos. Tomé su mano sin hesitación esta vez. Familia, corregí. Somos familia ahora. Su sonrisa era genuina, transformada. Familia, acordó. Es mejor que amigos de todos modos. ¿Quién hubiera imaginado este final hace 3 años? Mientras manejaba de regreso a mi departamento esa noche, las calles de la Ciudad de México tranquilas en este domingo por la noche, reflexioné sobre todo el viaje. La boda que casi destruyó a 2 familias finalmente las había unido de manera más profunda de lo que jamás habría sido posible sin esa crisis. Armando había aprendido que el dinero no define el valor humano. Yo había aprendido que la justicia sin compasión es solo venganza con máscara bonita. Diego había aprendido que el perdón no es debilidad sino la forma más alta de fortaleza. Y todos habíamos aprendido que las segundas oportunidades son regalos preciosos que no deben desperdiciarse. La boda había cambiado todo, sí. Pero no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. Había destruido para poder reconstruir más fuerte. Había expuesto verdades dolorosas que necesitaban ser enfrentadas. Había forzado crecimiento que nunca habría ocurrido en circunstancias cómodas. ¿Volvería a hacer lo mismo sabiendo las consecuencias? Honestamente, todavía no estaba seguro. Pero mirando los resultados finales, mi hijo feliz, mi nieto saludable, una familia sanada aunque imperfecta, pensé que sí. Algunas batallas tienen que ser peleadas, incluso cuando el costo es alto. ¿Y no era esa la verdadera lección de todo esto? 5 años después, recibí una invitación inesperada. Era para la graduación de Armando de un programa de maestría en psicología con especialización en consejería financiera para familias. Había decidido usar su experiencia, tanto su éxito anterior como su caída, para ayudar a otras personas que luchaban con los mismos problemas de definir su valor por su riqueza. Quiero que nadie más tenga que perder todo como yo para aprender lo que aprendí, me explicó cuando lo llamé para felicitarlo. Su voz tenía propósito y paz que nunca había escuchado antes.
La ceremonia fue en una universidad pequeña en Puebla. Asistí con Diego, Valeria y Mateo, quien ahora tenía 5 años y era increíblemente inteligente y curioso. Rosa estaba en primera fila, lágrimas de orgullo en sus ojos mientras su esposo de más de 35 años caminaba al escenario para recibir su diploma. Cuando Armando dio su discurso de graduación, habló honestamente sobre su caída, sobre cómo el orgullo y la definición equivocada de éxito casi lo destruyeron. Pero en mi momento más bajo, dijo mirando directamente hacia donde estábamos sentados, mi familia me mostró que el amor verdadero a veces parece duro. Que el crecimiento real solo viene cuando enfrentamos nuestras verdades más difíciles. Aplaudimos más fuerte que nadie en esa audiencia. ¿Quién hubiera imaginado esta transformación? El año pasado, cuando Mateo cumplió 7 años, me pidió algo inusual para su cumpleaños. Abuelo, dijo subiendo a mi regazo con esa confianza absoluta que tienen los niños, quiero que me cuentes la historia real de la boda de mis papás. Mamá y papá no hablan mucho de ella, pero sé que algo importante pasó. Miré a Diego con pregunta en mis ojos. Él asintió dándome permiso. Así que le conté a mi nieto, en términos apropiados para su edad, sobre el orgullo de su otro abuelo, sobre la humillación en la boda, sobre la caída y la recuperación. Mateo escuchó con atención seria más allá de sus años. Entonces tú lastimaste al abuelo Armando para ayudar a papá, dijo finalmente, procesando la historia. Sí, admití. Pero también aprendí que herir a alguien, incluso cuando se lo merecen, tiene consecuencias que no siempre puedes predecir. Pero todo salió bien al final, observó Mateo con la simplicidad de la lógica infantil. El abuelo Armando cambió, y ahora todos somos felices. Tenía razón, por supuesto. Desde la perspectiva de un niño de 7 años que nunca conoció las versiones rotas de nosotros, solo la familia amorosa que lo rodeaba, todo había salido bien. Sí, mijo, dije abrazándolo. Todo salió bien al final. Y mientras lo decía, me di cuenta de que finalmente creía mis propias palabras. Hoy, mientras escribo esta historia 10 años después de aquella boda que cambió todo, lo hago con perspectiva que solo el tiempo puede dar. Diego y Valeria siguen felizmente casados con 3 hijos ahora, Mateo tiene 12, su hermana Sofía 8, y el pequeño Roberto, nombrado por mi hermano, tiene 4. Armando tiene su propia práctica de consejería y ha ayudado a docenas de familias a navegar conflictos sobre dinero y valor. Él y Rosa renovaron sus votos hace 5 años y su matrimonio es más fuerte de lo que nunca fue en los primeros 30 años. Y yo aprendí que la justicia y la venganza son hermanas que se parecen demasiado, y que distinguir entre ellas requiere sabiduría que solo viene con el tiempo y la reflexión. ¿Haría algo diferente si pudiera volver atrás? Probablemente. Habría sido menos público, menos brutal en mi método. Pero el resultado final, una familia sanada, un hombre transformado, mi hijo feliz, eso no lo cambiaría por nada. Algunas historias no tienen finales perfectos. La nuestra tampoco lo tiene. Pero tiene un final real, con personas reales que cometieron errores reales y encontraron redención real. ¿Y no es eso más valioso que cualquier cuento de hadas? La boda cambió todo, sí. Pero lo que vino después, el trabajo duro de sanación, perdón y reconstrucción, eso es lo que realmente importó. Y esa historia continúa cada día. Fin. Y así termina la historia de la boda que cambió todo. Una historia sobre orgullo y humildad, sobre caída y redención, sobre cómo las familias pueden romperse y luego sanar más fuertes que antes. ¿Qué te pareció esta historia? ¿El padre de Diego hizo lo correcto? ¿Armando merecía una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta, activa la campanita para no perderte ningún video nuevo, y déjanos un like si esta historia te tocó el corazón. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.